Llega un momento en el que el escenario vital cae por su propio peso. Levantarse, coger el tranvía, trabajar 4 horas en la fábrica, comer rápidamente, trabajar otras 4 horas en la fábrica, cenar, dormir y repetir el ciclo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, durante todas las semanas. Hasta que un día cualquiera surge el inevitable ¿para qué? Y es entonces cuando se acentúa esa lasitud teñida de repugnancia. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Desfragmentando el Momento. Estamos muy contentos de que el día de hoy nos acompañen en este nuevo capítulo de nuestro podcast, puesto que vamos a analizar las diferentes opciones que la sociedad nos ofrece para darle sentido a nuestra vida. Exactamente, es hacernos ese cuestionamiento, esa pregunta que hace precisamente esta cita del libro de Albert Camus, donde nos hace ese cuestionamiento que en algún momento nos vamos a hacer o ya nos hicimos en un aspecto de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero lo vamos a analizar desde una perspectiva de cuál es la solución o la búsqueda que nos ofrece en este aspecto la sociedad. Así es, vamos a analizar esta temática y estas diferentes opciones que la sociedad nos ofrece a partir de un nivel macro, ¿no? Claro. Para no entrar en nuestro sentido personal de la vida, sino vamos a desfragmentar estas opciones que se nos son impuestas muchas de las veces, porque encontrarle el sentido a la vida puede resultar difícil, pero creo que se hace más difícil cuando nos imponen ciertos estándares que debemos seguir. Claro, y vamos a traer a contexto una serie que está muy de moda, una serie que salió hace poquito en Netflix que se llama El Juego del Calamar, donde precisamente vamos a ver qué soluciones nos da en ese aspecto social, en ese país, en ese contexto, como un aspecto de una solución de vida, como la búsqueda de la felicidad. ¿Qué es lo que nos plantea la serie? Pues en la serie nos plantea que si no eres exitoso, si no tienes la solvencia económica, si no tienes un buen trabajo, pues prácticamente estás destinado a morir. Así es, en esta serie nos encontramos con diversos puntos de vista desde ambos extremos, desde los más ricos hasta desde los más pobres o aquellos que tienen deudas muy grandes, que son los que ingresan a este juego precisamente para buscar satisfacer esta necesidad que les hace falta o para poder pagar sus deudas. Claro, es entender por qué y ver las dos partes, ¿no? Como mencionas, la parte del protagonista, uno de los protagonistas, que es el participante número 1, donde saciado o teniendo todo el dinero del mundo posible a sus manos, pues realmente no encuentra un sentido de su vida, que ese es realmente el primer cuestionamiento que estamos tratando. ¿Cuál es el sentido de la vida desde un punto de vista personal, pero entendiéndolo de lo que nos ofrece el contexto social? En este aspecto, el participante número 1, pues, al tener todo el dinero, no tiene ningún sentido su vida y decide, junto con otros millonarios, pues hacer un juego donde precisamente las personas necesitadas, que es la parte contraria, la parte que están realmente endeudadas por diversas situaciones, pues arriesgan su vida con tal de encontrar una felicidad basada en algo económico, en un premio. Así es, entonces pues buscan encontrarle el sentido a su vida de esta manera, puesto que en la sociedad y el contexto sociohistórico en el que se encuentran, siendo ellos de Corea del Sur y al tener tantas deudas y al no poder solventar pues su nivel económico que no les dé para poder satisfacer dichas necesidades, pues los lleva a buscar el sentido de la vida en este aspecto de esta forma en la que les es impuesto, lo cual sucede también en nuestro contexto social. Exacto. Donde tal vez no a nivel solo económico, sino por ejemplo en un contexto más a nivel familiar, donde se nos impone esta necesidad de procrear una familia, por ejemplo, para poder decir que ese es el objetivo de nuestra vida, que es formar una familia, y las generaciones más nuevas que ya no están queriendo procrear hijos, pues se les son señaladas o se les ejerce cierta presión social para que tengan hijos, cuando realmente pues no a fuerzas debe ser así. Sí, claro, es precisamente entender cómo todos jugamos un cierto rol en la sociedad y una presión que inconscientemente expuesta, ahora sí que llevándola al extremo en el juego del calamar, pero todos vivimos realmente un juego, realmente a lo mejor no estamos conscientes, esa es la palabra, no estamos conscientes, pero todos tenemos un juego que tenemos que jugar sí o sí, aunque no debería ser de esa manera, pero entender que todos tenemos un rol y una parte en la sociedad donde tenemos que ejercer ciertas actividades que después nos damos cuenta, como lo mencionábamos en la primera cita que hicimos al inicio,
donde sin darnos cuenta se vuelve una rutina, donde te levantas para ir a la escuela todos los días, para buscar después de ello un trabajo, después de ese trabajo mantenerte económicamente y asistir al trabajo y hacer esa rutina pues prácticamente durante el resto de tu vida y nunca cuestionarte realmente cuál era el sentido de lo que estabas haciendo. Simplemente estabas jugando un juego impuesto realmente por el contexto en el que estamos viviendo, donde es necesario en la actualidad. Si no trabajas, si no tienes un buen empleo o un buen salario, pues realmente estás limitado a desarrollarte en la sociedad. Claro, y es que de cierta manera, pues observando la existencia humana nos damos cuenta que la naturaleza humana no existe, sino que estamos sujetos a las condiciones en las cuales pues estamos viviendo y en las cuales estamos existiendo, y en esas condiciones pues nos damos cuenta que el sentido de esta vida se construye de manera social, ¿no? Y es como los valores que los mismos seres humanos vamos creando, los vamos imponiendo a nuestra vida y son los que nos van llevando a buscar el sentido en algún proyecto, en algún sueño que queramos realizar, y al no poder controlar todos los factores pueden existir ciertas circunstancias que impidan que cumplamos estos sueños o estos retos, estos objetivos que creamos plantear en nuestra vida, y al no poder realizarlos nos damos cuenta que nuestra vida tal vez no tenía sentido, ¿no? O nuestra vida puede perder el sentido cuando le otorgamos pues toda la relevancia, toda la importancia a ciertos aspectos mínimos que tal vez ni siquiera dependen de nosotros. Y es parte importante, haciendo alusión a la cita que hicimos al principio de Albert Camus. Albert Camus es un filósofo y muy importante, sobre todo en el tema que incursionó en la parte del existencialismo y sobre todo en la parte del absurdismo, que es precisamente donde hace cuestionamiento, donde hace esa crítica, donde los seres humanos, las personas como tal, buscamos tratar de entender el mundo y buscar realmente una existencia. Es más que una existencia, sino entenderle el sentido de por qué nos suceden las cosas o para qué estamos aquí, cuando realmente no hay ningún sentido al cual podamos aludir o al cual podamos gritarle al universo, o en este caso a la sociedad, para entender cuál es el sentido y el por qué estamos aquí. Claro, y es lo que nos puede llevar precisamente a traer ese sentimiento de angustia, ¿no? Puesto que sabemos que dependemos hasta cierto punto de nosotros mismos, y es cuando no podemos realizar estos objetivos y no encontramos nadie que nos dé una respuesta, cuando nos angustiamos y creemos que estamos tal vez desperdiciando nuestra vida, cuando creemos que no la estamos aprovechando, sacándole el mayor provecho, puesto que no estamos cumpliendo con los estándares que la sociedad ya nos ha impuesto o supone que debemos alcanzar. Y es creer precisamente que todos estamos jugando un juego donde las reglas es pareja para todos y realmente no lo es así. Lo pudimos ver en la serie del Juego del Calamar, como lo mencionábamos, donde aparentemente a todos los jugadores les hacen creer que todos tienen las mismas condiciones y todos parten de lo mismo, que no hay ventajas ni desventajas para alguno, y realmente no es así. El participante, los que no han visto la serie pueden adelantar este pedazo, pero el participante número 1 pues realmente es el creador del juego. Realmente él sí tiene ventajas sobre los demás al conocer cómo se juegan los juegos, al darle ciertas ventajas, por muy pequeñas o por muy grandes que sean, son ventajas a final de cuentas, y los demás participantes pues obviamente no saben o no entienden que realmente este participante pues es el creador, y terminan frustrados la mayoría de ellos al ver que no pueden lograr cierta actividad cuando las condiciones no son parejas, y lo mismo sucede en la sociedad actual. Creemos y pensamos, como mencionas, que podemos llegar a esta frustración donde no nos desarrollamos económicamente, profesionalmente, en comparación a cómo nos exige la sociedad actual, pero realmente es porque las condiciones no son realmente parejas para todos, y es precisamente donde surge esa parte del absurdo, donde podemos empezar a cuestionar o nos cuestionamos y gritamos al universo o alguna creencia o nos reprochamos a nosotros mismos el por qué no estamos teniendo el éxito que a lo mejor estamos impuestos o que vemos que la sociedad nos exige, y realmente pues no hay un sentido para este fin último. Claro, y nos damos cuenta que lo más importante es encontrar este sentido más allá de seguir solo el sentido que la sociedad nos impone, porque precisamente en esta serie del Juego del Calamar, como ya mencionabas con lo que sucedió con el participante número 1, nos damos cuenta cómo pues estos dos extremos de la sociedad, los que más tienen dinero, los más ricos, pues llegan a este hastío donde no
tiene sentido lo que están realizando, y el simple hecho de tener mucho dinero no les garantiza nada, porque en nuestra sociedad y en nuestro contexto actual nos podemos dar cuenta cómo el éxito económico se concibe como algo muy bueno, como la mayor motivación para continuar con tu vida, ¿no? Muchos al iniciar proyectos o al realizar cierto tipo de actividades, lo único que buscan es alcanzar este éxito económico que creen que les va a traer o les va a satisfacer todas las necesidades que ellos tengan. Entonces, con esa serie nos damos cuenta cómo desde este lado el simple hecho de lo que nos impone la sociedad no es necesariamente lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Claro, es precisamente entender que dejarle a alguien más en este aspecto, a la sociedad, al contexto en el que vivimos, al universo, a algo divino, que lo podemos ver más adelante, entregarle o buscar que esto, algo externo, nos dé realmente el sentido propio de nuestra vida, pues realmente no tiene ningún sentido como tal, es algo absurdo, porque podemos recibir o no recibir ninguna respuesta, como si le gritas al universo que te diga realmente para qué estás aquí, y no vas a tener ninguna respuesta, pero si le gritas a la sociedad sí vas a tener una respuesta, y la respuesta es, haciendo alusión al juego del calamar, es tienes que trabajar y tienes que desvivirte y realmente trabajar toda tu vida para alcanzar una cierta capacidad económica para poder ser feliz, pero realmente lo vimos que no es así. Las dos partes, como lo mencionas, la parte que tiene bastante dinero, pues no tiene toda la satisfacción o el sentido de su vida al ver que no es solamente el hecho de tener dinero, no es solamente el hecho de crear un juego, sino al grado de incluso él participar en el juego, incluso sabiendo que puede morir en ese momento en alguno de los juegos. Claro, entonces nos damos cuenta cómo es que pues se convierte en algo absurdo buscarle sentido a la vida en ciertos aspectos, y como iniciábamos este capítulo con esta cita de Albert Camus, donde nos damos cuenta de la rutina en la cual podemos caer todos nosotros diariamente. Podemos llegar a este estado rutinario en donde realizamos las mismas acciones, nos levantamos a la misma hora, acudimos al trabajo y así cada día, y se convierte en algo absurdo aquello que estamos realizando, lo cual no solo relacionamos con el juego del calamar, sino también con otra historia de la mitología griega, que es el mito de Sísifo. Claro, el mito de Sísifo es una mitología bastante interesante, no sobre todo, no tanto por el personaje que sea un dios o un semidios, sino todo lo contrario, es una persona común y corriente, un ser humano. Él era un rey de la ciudad de Éfira, que más tarde fue conocida como Corinto, y donde probablemente, como lo comentan en la mitología, pues era una de las personas más inteligentes o más ágiles de mente. No se entienda como alguien sabio, sino más bien como alguien ágil para actuar de manera rápida en diferentes situaciones, y precisamente es esas acciones lo que lo llevan más tarde a su condena. Él en una de las ocasiones ve como el dios Zeus se lleva y rapta a una ninfa. Esta ninfa es hija de uno de los dioses que se llama Asopo, es uno de los dioses de los ríos, y él aquí ve una ventaja. Al ver que se llevaron a la ninfa, pues acude con Asopo y le dice, ¿sabes qué? Yo sé dónde está tu hija, pero a cambio de ello quiero que me pongas un manantial en mi pueblo. Él obviamente, Asopo pues accede a tratar de recuperar a su hija, lo logra. Zeus obviamente se enfurece al saber que alguien lo ha delatado, alguien ha hecho, así que se ha revelado ante el dios de los dioses, que en este caso de la mitología griega pues es Zeus, y Zeus manda a Tánatos a buscarlo, precisamente el dios de la muerte, pues para llevárselo con él. Cuando llega Tánatos y Sísifo lo ve frente a frente, pues él sabe que está inevitablemente pues su muerte a unos cuantos minutos. Él alude a su capacidad de convencimiento, de tratar de halagar a Tánatos, le ofrece un par de grilletes, un par de collares, de joyas que él tenía, diciéndole que pues él cuando muera pues ya no va a poder utilizarlas. Tánatos se queda pues obviamente encantado, accede a ponerse estas collares y estas cadenas, y realmente pues era una trampa, realmente eran grilletes, y Tánatos queda capturado. Sísifo obviamente pues puede escapar de la muerte, y por mucho tiempo pues obviamente no hay nadie que no existe la muerte, entonces nadie muere durante bastantes años, y el dios Ares, uno de los dioses que se llama Ares, que es el dios de la guerra, pues obviamente tampoco, y hablando del sentido de la vida, lo que le hacía sentido a su vida pues era precisamente las guerras, pero más allá de las guerras era el sufrimiento y la muerte de personas. Al no encontrar ese sentido y al ver que pues las guerras no hay ninguna muerte, no hay nadie que lo satisfaga a él, precisamente porque nadie muere, pues claro, acude a buscar a Tánatos. Encuentra a Tánatos, lo libera, y una vez que lo libera, pues obviamente Sísifo ya sabe que inevitablemente nuevamente
pues va a ir por él. Sí, Él claro. hace un plan junto con su esposa y cuando Thanatos lo lleva con él y lo entrega a este ser que se llama Hades, que es el dios del inframundo, pues ahí acude a su segunda habilidad, que es Sísifo decirle a Hades y convencerlo que él en su muerte, pues su esposa no le hizo un funeral digno de un dios, de un rey. Entonces le pide a Hades que le regrese, le dé la oportunidad de regresar solamente un día a la tierra para vengarse de su esposa y tener el funeral digno de un rey. Hades concede esta petición, Sísifo regresa a la tierra, pero su esposa obviamente ya lo estaba esperando para escaparse y nuevamente burlar por segunda ocasión a la muerte. Obviamente pasan bastante tiempo, bastantes años, Sísifo envejece y muere obviamente de vejez, y cuando muere, pues Zeus lo condena y lo manda al Tártaro, que es donde se hacen los mayores castigos a las personas o a las personas que han muerto. Y en el Tártaro su condena es levantar una piedra y es precisamente donde nace esta parte del mito de Sísifo, es levantar una roca por una colina inclinada hasta su cima, y cuando llega a la cima se vuelve muy pesada, esta piedra vuelve a caer y Sísifo tiene que regresar y volver a subirla, y así durante el resto de su vida. Realmente ese es el castigo que Zeus le condena en el Tártaro a Sísifo, el levantar una piedra durante el resto de su vida, y es decir, una actividad que no tiene ningún sentido. Claro, y carece de sentido puesto que realiza la misma actividad todos los Todos días los sin días. obtener un resultado alguno, ¿no? Y esto lo relacionamos también, por ejemplo, con algunos autores de la teoría crítica que nos hablan de esta vida que estamos viviendo, que es contradictoriamente invivible, ¿no? Puesto que trabajamos más del tiempo que realmente vivimos, ¿no? O sea, es muy poco el tiempo en el cual vivimos nuestra vida, sino que mayormente realizamos estas actividades constantemente que tal vez ni siquiera tienen sentido. Sí, realmente la actividad que hace Sísifo en el Tártaro por el resto de su eternidad no está muy fuera de lo que realmente hacemos nosotros toda nuestra vida, son diferentes actividades cotidianas, que es jugar un juego en el cual la sociedad nos ha impuesto, o lo que necesitamos hacer realmente para sobrevivir, que es a lo mejor trabajar, los que tenemos familia, estar con la familia, pero realmente es algo monótono o algo que se va haciendo por costumbre por mucho tiempo, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que estamos realmente realizando. Claro, y esto tiene una clara relación con esta filosofía existencialista, quienes hablan de la necesidad de estar constantemente en acción, porque se dice que para el existencialismo solo hay realidad en la acción, es decir, el hombre existe en la medida en que se realiza, es el conjunto de sus actos y nada más. Entonces, esto nos deja como resultado pues dos caras de este pensamiento, y es que por un lado es duro para aquellas personas descontentas con lo que son, para los que no han triunfado en la vida. Estas personas pueden engañarse diciendo que en realidad el conjunto de sus actos no muestra su auténtica valía, diciendo que hay en ellos capacidades, talentos o disposiciones que están siendo desaprovechadas, que el mundo les ha impedido dar de sí todo lo que realmente son. Claro. Pero por el otro lado, dentro de esta doctrina de pensamiento, nos encontramos con aquellas personas que son más optimistas y que piensan que el destino de cada uno de nosotros es distinto a aquello que podemos realizar con nuestras acciones. Entonces, pues nos deja como claro una de las tantas razones por las cuales podemos nosotros llegar a realizar tantas actividades sin sentido cotidianamente repetidas, como ya decíamos, pensando que pues nuestra existencia es el resultado del conjunto de nuestros actos que realizamos constantemente. Claro. Para Camus, citando nuevamente a esta parte de este libro tan importante, que tanto me gusta a mí en lo personal, para Camus dice que para él encontrar un significado al ser humano es solamente un fracaso, realmente, puesto que no hay una explicación racional capaz de unificarlo todo. ¿A qué se refiere? Buscamos como seres humanos tratar de entender y darle sentido pues prácticamente a todos los aspectos de nuestra vida, cuando realmente no es así. Es importante en este aspecto entender que no es el mundo y el hombre, no es que el mundo y el hombre sea realmente lo absurdo, sino que el absurdo surge cuando la necesidad del ser humano por entender cómo funcionan las cosas y darle sentido a su existencia.
Para Camus era muy importante, o es muy importante, sobre todo la parte de la conciencia, ser conscientes, pero ser conscientes de que no vamos a tener ninguna respuesta, porque no hay ningún sentido de que estemos aquí realmente. El sentido lo tenemos que buscar cada uno de nosotros. Claro, y es lo que nos menciona también esta filosofía existencialista sobre la intersubjetividad, en el sentido de que este sentido de la vida, como ya decíamos, es construido a partir de nuestros propios criterios y valores que vamos formando como sociedad y como conjunto que estamos viviendo, buscando el sentido a lo que estamos realmente haciendo, ¿no? Entonces, pues claramente ese es un poco de lo importante a destacar y a reflexionar, ¿no? Que no hay un sentido como tal, sino que nosotros mismos somos los que tenemos que encontrarle ese sentido a nuestra existencia. Claro. Y para Camus, regresando obviamente y citando varias partes importantes que me gusta de este libro, nos plantea Camus 3 posibles soluciones. Una de ellas es el suicidio. Pero el suicidio, entendámoslo desde un punto de vista que no es simplemente como lo menciona o como se entendía en su inicio, que era acabar con la vida y simplemente quedar ahí. Para Camus no era solamente el quitarse la vida, porque realmente solamente esa parte reafirmaba que el absurdo nos había sobrepasado. Es decir, que el no encontrar un sentido a la vida nos había sobrepasado y no habíamos entendido realmente cuál era el sentido de nuestra existencia. Hay una cita que me gustaría leerla, que dice: no hay nada que refuerce más el absurdo que el hecho de acabar con la vida voluntariamente, debido a la presencia del absurdo. Matarse es equivalente a confesar que la vida nos supera o directamente no la hemos entendido al no hallar una respuesta inexistente. Esta última parte me gusta bastante, que dice que no la hemos entendido al no hallar una respuesta inexistente. Es decir, saber o entender que no hay una respuesta, ese es el primer paso para poder entender el absurdo. No hay ninguna respuesta y no nos la va a entregar ni el universo ni la sociedad, como lo podemos ver regresando a la serie del calamar, donde el dinero no lo es realmente la solución. Claro. Lo podemos ver en la parte final, donde el ganador, el 456, que se lleva esa cantidad enorme de dinero, pues realmente durante un buen tiempo no toca ni un solo peso de ese dinero porque se siente vacío. Realmente el haber logrado el premio mayor, el ganarse esa cantidad impresionante de dinero, pues realmente no era lo que le iba a dar el sentido a su vida. Claro, y es que pues eso nos muestra una clara falta de convicciones y lo que ya mencionábamos, ¿no? Claro. Porque se nos impone o se nos genera esta idea donde ser rico, tener dinero a nuestra disposición nos va a regalar esa felicidad que estamos buscando, que creemos necesitar, pero cuando no tenemos una convicción clara del sentido de nuestra vida, nos llegamos a este punto donde tener dinero, donde a lo mejor y tener estos bienes materiales, económicos, Claro. no satisfacen nuestra propia existencia y como ya decíamos, se nota con el participante número 1, con el creador del juego, quien también al tener tanto dinero llega a este cansancio tal que pues simplemente termina por crear un juego donde se convierte también después en un participante para ver si eso llenaba ese vacío que existía en su Claro. vida. El segundo o la segunda alternativa que nos presenta Camus en el libro del mito de Sísifo es el salto de fe. ¿Qué es el salto de fe? Pues simplemente es adoptar un sistema religioso de creencias. Algo divino es depositar nuestras esperanzas a un ente omnipotente, a la religión que cada uno desee creer, ante lo que podemos entender. Pero para Camus esto simplemente no era tampoco ninguna solución. Esto para él lo llamaba un suicidio filosófico, ya que para él el entregarle la respuesta a algo divino pues era prácticamente como aceptar precisamente que no hay ninguna respuesta, y es entregarle algo más que nos dé esa respuesta que nunca vamos a encontrar. Entonces para Camus este salto de fe tampoco era una alternativa viable, ya que precisamente mataba el pensamiento crítico y el pensamiento sobre todo de la parte importante que es a resaltar, que es la conciencia, ser conscientes de que tarde o temprano vamos a dejar este planeta y el sentido de la vida no lo vamos a encontrar en alguien más, sino en un sentido más interno, más personal. Claro, darnos cuenta y reconocer que somos parte o que este absurdo es parte de nosotros, ¿no? Y que Claro. dentro de nosotros está esta causa que nos va a mover para realizar algo con nuestra vida, sea cual sea nuestra situación o circunstancia en la que nos encontremos, reconociendo claramente que pues este sentido no nos va a revelar nadie, ¿no? Y que vamos a dejar o que nuestro último acto va a ser morir. Entonces, estar consciente de ellos es parte importante para poder realmente acceder a nuestro pensamiento, a nuestra conciencia de Claro. qué hacemos, qué realizamos, pero especialmente por qué lo hacemos. Claro. Hay una cita que dice: en el apego de un hombre a su vida hay algo más poderoso en todas las miserias del mundo.
equivale al espiritual y en consecuencia el cuerpo retrocede ante el aniquilamiento. Esta última parte dice, el hombre es al absurdo como el absurdo es al hombre. Se puede vivir con él. Precisamente es entender y hacer conciencia que somos parte del absurdo y el absurdo es parte de nosotros y que tenemos que aprender a vivir con él. Claro, y para no dejarnos llevar claramente por estas acciones tan cotidianas, repetidas, que no tengan sentido alguno, sino ser conscientes que el absurdo va a estar presente con nosotros porque, como ya decíamos, nadie nos va a revelar esta respuesta del sentido de la vida. Claro. Y la última respuesta que nos plantea Camus y que para él es la más importante es la que él denomina como la aceptación. Es decir, por eso hace alusión al mito de Sísifo. Él decía que es imaginar a Sísifo disfrutando de su castigo sin cuestionarse, es decir, levantando la roca con con una sonrisa, haciéndolo de manera consciente, que sabe que ese es su castigo y que lo va a hacer por el resto de su vida, y no imaginarlo como un castigo, sino se imagina a Sísifo alegre y consciente de su castigo, disfrutando cada momento en que levanta la piedra y la lleva hasta la cima, y sabiendo él y estando consciente que esa piedra va a caer en algún momento, que ese momento en el que vuelva a caer, pues él va a tener que volver a retomar esa actividad y volverla a levantar con la misma alegría, con el mismo entusiasmo, como si lo hubiera dicho desde un inicio. Claro, y es lo que nosotros también debemos acceder a esta conciencia de que nuestras acciones realmente, pues en algún punto, primero se van a acabar, ¿no? Con nuestra vida. Todo lo que realizamos y lo que hacemos va a llegar a ese punto final en el que se va a terminar. Por ello, creo que considero relevante que nos hagamos conscientes de lo que estamos haciendo, que nos hagamos conscientes de nuestras acciones diarias, de las que hacemos, y más allá de preguntarnos por qué las hacemos, sino simplemente, como ya decíamos o como observamos en este mito de Sísifo, pues hacerlas de una manera más alegre, más felices, sabiendo que a final de cuentas se va a acabar y vamos a tener que volver a iniciar, volver a empezar en algún punto con estas acciones que realizamos, puesto que se acaba un día y empieza otro y sabremos que tenemos que volver a empezar con estas acciones. Y por otro lado también, pues que no nos detengamos o que sigamos reconociendo que estos obstáculos de nuestra vida van a estar presentes y no llegamos a esta frustración cuando ellos vengan. Claro, mencionaba la parte sobre todo Camus, que no es una aceptación pasiva, es decir, no es aceptar algo y entender que no vamos a poder hacer nada, como se pudiera entender en una de las citas que me gusta de este libro, dice, sí, el absurdo está ahí y lo acepto, pero no implica que no deba despreciarlo, desafiarlo o rebelarme contra él. Es decir, no es simplemente la aceptación o la resignación como se puede entender, donde dice la mayoría de la gente lo puede entender y decir, pues esto es lo que me toca vivir, pues lo tengo que aceptar y tengo que quedarme ahí. No se entienda como una aceptación o una resignación, sino como una parte de rebeldía. Es como rebelarse, yo me recuerdo o me acuerdo sobre todo cuando lo veo en los niños, sobre todo en los pequeños, en mis hijos, cuando de repente les aplicas algún castigo y de manera irónica lo hacen con gozo o lo disfrutan y tú te causa un poco de coraje porque lo ves que lo está disfrutando, porque a lo mejor el castigo que le pusiste fue hacer quedarse sentado, apartado de sus juguetes, y en vez de deprimirse o de ponerse a llorar, lo he visto con mis hijos, agarra a lo mejor un libro y se pone a leer. Se sienta y él entiende que está castigado, pero no implica que se pueda rebelar de cierta manera ante ese acto. El castigo como tal es, no puedes jugar con tu hermano porque a lo mejor te peleaste con él, no puedes tomar tus juguetes, pero él entiende su castigo y agarra mejor un libro, un cuento y se sienta a leerlo. Esa es la manera como yo lo entiendo, el aceptar precisamente y rebelarnos contra lo que estamos viviendo, revelarnos no como una resignación, sino de qué manera lo podemos confrontar y disfrutar, sobre todo esa parte, disfrutar lo que estamos viviendo y entender que el absurdo va a estar ahí. Claro, darnos cuenta que este sinsentido va a estar acompañándonos durante todo el tiempo y, como ya decías, pues seguir este ejemplo claro de rebelarnos en contra de lo que estamos viviendo, de las circunstancias en las que nos encontremos y buscar la manera de cambiar un poco cómo estamos viviendo dentro de ellas. Citando, hay varias partes del libro que me gustaron bastante del libro, por eso me atrevo a compartírselos. Dice, sigo suponiendo que el mundo no alberga un sentido superior, pero sé que hay algo en él que sí tiene sentido, y es el hombre ante su prójimo. Es ese encuentro lo que le da sentido a todo, ese esfuerzo de quienes suben la montaña una y otra vez con alegría y pasión, lo que me enorgullece de ser hombre. ¿Estás dispuesto a afrontarlo?
Ese cuestionamiento es el que nos hace en las partes finales del libro, donde nos pregunta Camus que si estamos dispuestos a afrontarlo. Es decir, para él le da alegría ver cómo hay personas que se enorgullecen de lo que están haciendo y lo hacen con pasión, de que si tienen alguna discapacidad económica, a lo mejor personal, pues lo confrontan y se rebelan ante ello, pero al otro día lo hacen con un entusiasmo que precisamente lo que menciona él le enorgullece de que seamos seres humanos. Claro, entonces, pues este es nuestro análisis y nuestra invitación precisamente, ¿no? Que les hacemos con este capítulo, si están dispuestos a confrontar realmente este absurdo, este sinsentido en el cual nos encontramos viviendo cada día, ¿no? Claro. Entonces, este es el objetivo precisamente del episodio del día de hoy aquí en Desfragmentando el Momento. Lo que buscamos es claramente analizar, como ya les decíamos al comienzo, este sentido de la vida que la sociedad puede llegar a ofrecernos, desde el punto de vista, como ya observamos, del juego del calamar y posteriormente con el mito de Sísifo. Así que déjenos en sus comentarios un poco cómo entienden ustedes esta situación sobre el sentido de la vida. Ya para concluir, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta esta parte del video. Les invitamos a hacer esta reflexión sobre afrontar este absurdo que ya analizamos durante el episodio del día de hoy. Ayúdenos en los comentarios dejándonos su opinión con respecto al tema. Déjenos saber qué es lo que consideran ustedes que deberíamos entender como sentido de la vida y cómo es que ustedes afrontan su día a día según las circunstancias en las cuales se encuentren. Claro, el entender que no hay que dejar de luchar en pos de un equilibrio individual, ya que la satisfacción de no hacerlo pues realmente sería algo absurdo. Así que sí, síganos en nuestras redes sociales como Desfragmentando el Momento. Este episodio lo pueden escuchar también en Spotify, síganos en Facebook, en YouTube, en Instagram y gracias por ver este video, compártanlo con sus amigos y nos vemos en la próxima. Gracias.